ejemplos de la programación que utiliza Unity y un ejemplo del uso de Unity. Lo primero es recordarles que mi nombre es Javier Ochoa, soy la persona que está colaborándoles a ustedes en este curso y que se pueden comunicar conmigo en los correos correspondientes que ustedes ya tienen asignados en la plataforma. Unity, los conceptos y demás, y unas conclusiones generales de este encuentro. Empecemos. Unity. Unity es un motor de videojuegos, una multiplataforma creada por Unity Technologies. Fue creada y diseñada en el año 2005, en específico para trabajar elementos y temas de estructuras gráficas de Mac. Mac intentó trabajar elementos competitivos que trabajaba Linux con sus kernels y con sus con las versiones como Genome de escritorio y demás. Entonces ellos trataron de hacer una versión, digámoslo así, muy gráfica de todos sus elementos contextuales, sobre todo en los elementos de escritorio para hacerlo mucho más visibles. Todos sabemos que Mac, sobre todo por esa época, le apuntaba mucho a sus estructuras de desarrolladores de gráficos y video. Entonces, pues eso ahí fue uno de los inicios de Unity. Entonces fue creado por Unity Technologies. Unity está disponible ahorita para todas las plataformas de desarrollo. Está para Windows, para Mac, OS X, para Linux. Eh, la plataforma no es abierta, pero tiene una parte que podemos utilizar para la estructura y desarrollo de nuestras actividades. ¿Listo? Tiene un soporte de compilación con diferentes tipos de plataforma. Entonces podemos ver, tienen una wiki muy interesante que es unity3d.com. Ahí pueden entrar a la wiki y ahí está todo la parte de soporte de esta herramienta. Entonces es muy interesante. A partir de su versión 5.4 ya no soporta el desarrollo de contenidos para la navegación a través de su plugin web. En su lugar se utiliza WebGL, que es ese protocolo es un protocolo de software libre que es muy fuerte y permite la integración de algunos elementos. Es de mayor accesibilidad y mayor acceso y mayor alcance para todos los protocolos a nivel de plugin. Unity tiene dos versiones, la profesional y la personal. Una es paga, la Pro es paga y la otra no, entonces la podemos utilizar. Vamos a tratar acerca del uso de Unity. Unity puede usarse junto con Blender para renderizar, para 3D Max, Contramaya, Soft Image, todos los elementos 3D que me permiten a mí integrar todos los elementos CAD que me permite a mí desarrollar desarrollos en 3D y demás. Y con Blender, por ejemplo, yo puedo integrarla fácilmente para renderizar, ayudarla a renderizar, porque Unity es un poco pesada en su renderizaje, pero es muy útil. Modo ZBrush o Cinema 4D, Shita 3D, Adobe Photoshop o Fireworks son de los softwares que están complementarios con Unity. O sea, Unity se creó como una expectativa gráfica de 3D para nosotros empezar a desarrollar, digámoslo así, una manera de hacerle el contrapeso a todos los elementos de Adesc, ¿cierto? De 3D Max y demás cosas, de Blender, de Maya, perdón, que siempre permitían. Es muy parecido a un software que se llama Rhinoceros. Entonces tiene parte del objetivo de la misma materia. El motor gráfico utiliza OpenGL para Windows y Linux y Mac y Directory 3D pues para Windows, solo para Windows, OpenGL en Android y para sistemas plataformas móviles e interfaces propietarias Wii. O sea, puede usted generar todos los elementos Wii para creación de videojuegos. Tiene soporte para mapeado en relieve, o sea, en estructuras. Los mapeados en reflejo, que son los mapeados por paralelaje, la oclusión ambiental en espacio de pantalla, sombras dinámicas utilizando capas de sombras, render a textura y efectos de postprocesamiento de la pantalla completa. Desde el año 2008, más o menos 2009, Unity empezó a trabajar los elementos significativos de lo que eran los videojuegos. Es una estructura que empezó a generar algunos elementos, desde cuando integró todos los DirectX de FXF. Entonces empezó a trabajar todos los elementos gráficos y empezó a integrar la movilidad de los elementos móviles para trabajar.
Ellos fijaron una plataforma muy similar a lo que tenía más o menos Swift 3D anteriormente, que trabajaba con ActionScript, y empezaron a utilizar esos elementos. Empezaron a usar algunos de los elementos básicos y claros que trabajaba, por ejemplo, ActionScript, que eran los scripts rotativos que empezaban a trabajar la programación orientada a eventos, en los cuales los eventos empezaban a trabajar estructuras móviles y fijas, en las cuales nosotros programábamos solamente los elementos gráficos. Entonces eso es importantísimo porque es que cada actividad o cada elemento en Unity me permite a mí trabajar de manera independiente una de otra. Por eso es que es un lenguaje propicio para nosotros empezar a trabajar videojuegos. El videojuego genera una estructura muy diferencial en la programación porque cada elemento puede intervenir en el desarrollo y en el manejo de los juegos. Entonces, eso es muy importante con Unity porque, por ejemplo, en un juego de guerra, usted puede manejar independientemente de la estructura de la cabeza con la estructura del arma que va manejando. Entonces, una cosa es el elemento visor en el que está viendo y otra cosa es el elemento que usted va manejando como un arma, por ejemplo, y hay que sincronizar esos dos elementos para que en determinado momento el elemento que está arriba, o sea, el objeto que se encuentra arriba, nosotros podamos sincronizarlo con el objeto que está abajo de una manera, o sea, utilizando scripts para que, digámoslo así, la visión que tenemos nosotros del objetivo podamos asimilarla con qué? Con el elemento con el que vamos a disparar, o sea, podamos sincronizar en elemento asíncrono sincrónico el elemento vista con el elemento disparo de un arma. Entonces es importante, por eso es tan importante Unity para los videojuegos. Además, la programación orientada a eventos me permite realizar una programación individual y de cada una de las estructuras. Este Unity también se sirve mucho para realidad aumentada, para trabajo de elementos robóticos, o sea, para simulación robótica que nosotros podemos hacer, para simulación de espacios y para algunos elementos de muestras en 3D, o sea, para venta. Es muy, muy común encontrar algunas estructuras en Unity, por ejemplo, para hacer la promoción de pronto apartamentos, de un sitio, de hacer alguna visualización, porque pues manejan elementos independientes que permiten la flexibilidad gráfica y programacional para desarrollar los elementos. ¿Listo? Bueno. Eh, Unity es un lenguaje que nos ofrece la posibilidad de implementar scripts. Bueno, primero que todo, ¿qué es un script? Un script es un guión o un pequeño programa que podemos asociar en Unity como un game object. Lo que yo les decía, programación orientada a eventos. Entonces, el evento es vamos a disparar. Entonces, la función es tomar el dedo en el arma y entonces programar ese evento en el cual el dedo haga push en el momento indicado en el cual vaya a disparar el arma, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos de script para eso. Es muy similar a lo que trabaja JavaScript con un Mouse 7 o un Mouse 11. Entonces, son elementos bastante funcionales, muy parecidos. La mayoría de scripts son similares. Entonces, hay que tener en cuenta que el sincronismo de la programación del programador en Unity tiene que ser completo. Por eso nosotros empezamos a trabajar elementos o fenómenos estructurales basados en una línea de tiempo, ¿cierto? La línea de tiempo nos va a determinar cuáles van a ser los eventos que van a pasar en un determinado momento. A nivel de formato, los scripts son más que todo ficheros de texto, planos donde hemos escrito procedimientos y órdenes en algunos lenguajes de programación en los cuales Unity soporta algunos, como cuáles. Por ejemplo, el que más se utiliza es en C Sharp, ¿cierto? C Sharp viene en la librería o en la famosa suite de Microsoft de .NET. Entonces, C Sharp está perfectamente ejecutada para esos elementos, pero no solamente maneja ese, maneja otros lenguajes de programación, algunos indebidos y llevados ahí, pero pues vamos a usar en este momento solamente C Sharp. C Sharp tiene una similitud con Java,
Bueno, parte del soporte de C# está en Java, aunque son elementos totalmente diferentes, pero hay algunos entornos, sobre todo para los trabajos ¿de qué? De integración de dispositivos en entornos Android. Ahí es donde empiezan a complementar los elementos de Java. Bueno, también se encuentra, si podemos ver la gráfica que estamos ahí viendo ahí, pues el C# se utiliza en un 80%, Boo, que es un lenguaje que ya está descontinuado, nativo de Unity, con el cual nació Unity, o sea, empezó a crearse, pues ya está descontinuado porque es que se trabajó hasta la versión 4.3. ¿Y qué desventaja tiene el Boo? Pues que ya no tiene soporte sobre todo a los elementos gráficos de las estructuras, entonces puede generar un delay en el manejo del movimiento de alguno de los elementos, entonces ya no presenta la misma velocidad en frames para manejar con los nuevos procesadores. Unity Script, eso es un software que es innato de ellos, es una versión muy similar a JavaScript, es más, algunos de los elementos de Unity Script usted los puede programar con JavaScript o con ActionScript. ¿Por qué? Debido a que la compatibilidad del esquema script me permite a mí generar algunos elementos correlativamente similares, como el que yo les decía, el del pasar el mouse event. Entonces, cuando nosotros generamos un juego, a nivel computacional, pues ahí van a haber algunos elementos en los cuales nosotros podamos utilizar el mouse en lugar de un joystick o de demás cosas para poder empezar a jugar, ¿cierto? O unos elementos de consola. En ese momento, el mouse empieza a presentar algunos eventos o algunos elementos en los cuales si yo puedo pasar por un determinado elemento, se va a activar determinada competición o determinada acción debido a la programación orientada a eventos. Esa es una de las características principales. Bueno, ya no se utiliza tanto Unity debido a que es Unity Scripting, debido a que pues C# tiene un soporte muy fuerte. Entonces es un poco complejo competir con un lenguaje nativo contra un super gigante y super soportado como C#. Bueno, aquí les voy a dejar un ejemplo de lo que yo hice. Hice un pequeño ejemplo que pues no sé si lo puedo mostrar en la pantalla, permítame un segundo. Vamos a tratar de mostrar en la pantalla. Primero que todo les voy a mostrar el entorno de Unity. El entorno de Unity pues es muy similar a un entorno de cualquier editor 3D, ¿cierto? En el cual acá, ¿qué modificación hay? Que yo puedo empezar a trabajar elementos como la cámara, o sea, puedo empezar a mirar los ángulos y puedo mirar la parte de abajo que está acá. Permítame un segundo, creo que voy a compartirlo de una manera de una manera mejor. Entonces, toda la pantalla, listo. Entonces, a ver, Unity va a tener unos elementos que son claros. Primero, los elementos de perspectiva, donde nosotros podemos ver arriba a mano derecha, vemos como un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿cierto? Es donde vamos a manejar la perspectiva del 3D. Esto nos permite manejar directamente la perspectiva de 3D. Ah, bueno, algo que se me olvidaba, Unity lo pueden descargar gratuitamente desde su sitio web. Hay que descargar la versión Behind Mono, que es la versión que está liberada por Microsoft para poder nosotros desarrollar en C#. Entonces, esa versión nos va a permitir a nosotros generar los scripts gratuitamente. Obvio, ojo, cuando nosotros desarrollamos esa versión, nosotros tenemos que incluir un elemento de desarrollo que el mismo software nos va a dar de manera nativa. Este es el entorno de software que nos va a mostrar. Un segundo, mírelo. Acá está el desarrollo de Microsoft Visual Studio. Entonces, él nos va a generar digámoslo así, un entorno gráfico totalmente gratuito que nos va a permitir no solamente desarrollar en C#, sino empezar a desarrollar en otros elementos. Perfecto. Voy a mostrarles ahorita. Voy a seguir con el momento de Unity y voy a mostrarles o tratar de mostrarles qué es lo que Unity tiene. Entonces, aparte de tener las tres direcciones X, Y, Z, en la cual nosotros podemos empezar a mirar o a compartir o a ver en tres de los elementos, pues tiene un elemento ese que vemos allá arribita, es una cámara. Esa cámara me permite mirarle la perspectiva visual del elemento del objeto. Si nosotros podemos ver en la parte de abajo, en la cámara, podemos ver desde el punto de vista de la cámara. Si nosotros vamos moviendo
la cámara, podemos ver cómo se va moviendo el elemento o el cuadrado según las perspectivas que nosotros le demos a la cámara. Lo mismo podemos hacer con la luz. Si ven el solecito que está ahí, nosotros podemos darle los manejos de luz, de cuál es la difracción que tiene la luz, de cuáles son el tipo de sombras y manejo que nosotros podemos darle. Eso nos va a dar algo que se llama el volumen del elemento. Y cuando nosotros tenemos ya el volumen del elemento, pues podemos empezar a trabajar varias estructuras. Hay muchos juegos, videojuegos que ya trabajan con Unity y trabajan muchas estructuras. También funciona para realizar multimedias muy específicas, ¿cierto? Entonces es muy interesante. El ejemplo que yo les voy a dejar acá, que si usted lo mira, es simple y llanamente el movimiento de un cubo. Nosotros tuvimos que, o se tiene que reorganizar o reestructurar los elementos que tenemos acá en Unity. Él nos crea por defecto un cubo y nosotros simple y llanamente vamos a ir a los elementos programacionales y pues podemos mirar que estamos utilizando nativamente unas librerías que se llaman System Collection. Ellas son directamente de Unity. Y hay una directa también que se llama Unity Engine. Estamos utilizando una clase pública de donde que se llama Move, movimiento, que está endebida en que en Mono Behavior, que esa es la versión endebida de quién, de Unity. Y simple y llanamente le estamos dando unos elementos vectoriales como son el void. Ay, perdón, ya les comparto. Creo que no lo están viendo. Ah, no, sí, sí lo estaba viendo. Perdón. Esta es la versión mono, que es donde nosotros extraemos todo el elemento, la plataforma, el visor, que es completamente gratuito que nosotros podemos descargar. Luego le damos una inicialización que por defecto cuando nosotros creamos un archivo o cuando creamos un proyecto, pues simple y llanamente nos va a mostrar ese tipo de elementos. O sea, nos va a dar un inicio y un update para por nosotros poder empezar a descargar cuáles son los elementos que van a actualizar. Aquí simple y llanamente hemos trabajado un elemento que se llama Transform Rotate, o sea, que vamos a hacer una transformación y en esa transformación del elemento, que en este caso es el cubo, vamos a darle una rotación. Esa rotación va a tener tres aspectos. Recuerden que nosotros estamos trabajando bajo el X, Y y Z. El eje X, Y y Z lo vamos a determinar por comas y los tres los vamos a determinar con la letra F, ¿cierto? Eso es directamente del sistema de Unity. Entonces vamos a darle los tres valores. En el primero vamos a dejar en el eje X 0, en el eje Y vamos a darle 50, en el eje Z le vamos a dar 0. Entonces simple y llanamente lo compilamos. ¿Cómo se compila? Solamente guardándolo. Unity inmediatamente activa el elemento que nosotros vayamos realizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos tomando la perspectiva del eje X, Y y Z. Y entonces estamos trabajando ¿quién? Primero que todo, el cubo. Si podemos ver el eje X, el eje Y y el eje Z. Nosotros podemos venir redireccionando. Por ejemplo, podemos mirar acá en el que dice hierarchy o jerarquía. Podemos empezar a mirar cuáles son los elementos que vamos a empezar a manejar con este trabajo. Y por último, podemos también direccionar la cámara. Si se puede dar cuenta, nosotros podemos direccionar la cámara, en este caso, solamente en el eje X. Pero entonces yo le puedo hacer un acercamiento al eje Y y un alejamiento, un acercamiento al eje Z. Depende de cómo usted quisiera manejar el elemento. Me gustaría que usted empezara a escudriñar y se diera cuenta que hay muchos elementos que nos permiten a nosotros empezar a integrar muchos elementos, no solamente en computación gráfica, sino en otros elementos. Entonces, es muy interesante que nosotros empecemos a trabajar y a manejar múltiples elementos, múltiples software para poder empezar a producir en caso en 3D. Es muy interesante, sobre todo en caso de videojuegos. Más adelante o en otras materias vamos a empezar a meter elementos de videojuegos y programación para este tipo de estructuras. Bueno, no siendo más, espero que tengan una muy buena tarde y un muy buen día. Espero que todos realicen el ejercicio en Unity, que busquen. Si necesitan el código de Unity, me dicen y yo con el mayor de los gustos se los comparto. Y alguna asesoría, pues también haremos. Espero que en la siguiente videoclase podamos hacer un ejemplo un poco más estructurado de lo que Unity viene trabajando, ¿vale? Pero entonces ahí sí les recomendaría. Ojo, la capacidad de instalación de Unity es un poco onerosa porque es que recuerden que necesita hacer un renderizado en tiempo real
y los movimientos de los elementos son bastante onerosos. O sea, necesitamos un equipo bastante robusto para poder empezar a trabajar este tipo de elementos. Por eso es opcional y algunas prácticas para que ustedes empiecen a mirar que aparte de Illustrator y demás elementos, podemos empezar a trabajar estos elementos, sobre todo que tienen un soporte de lenguaje programacional bastante fuerte y estructurado como es C#. No siendo más, me despido. Cualquier comentario me pueden escribir al correo y espero que tengan muy buen día.